Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este live, al programa Tu Opinión, todos los miércoles, 8 de la noche, 20 horas, hora Panamá, hora Bogotá, hora Ecuador. Bienvenido a esta programación o entrega. Es un placer para nosotros poder recibirte. Saludamos a David Rosero, el doctor David Rosero de Ecuador, que nos acompaña hoy como un oyente más. Y bueno, doctor, gracias por encalanar en nuestro programa con su conexión. También Alexandra Candenedo, bienvenida. Y Laura Isabel Jara Mayorga, bienvenida. Y bueno, pues vamos a saludar a mi compañera de tablas, que es mi esposa, y vamos a hacer su saludo en esta noche. Bienvenida, bienvenida Laura Isabel Jara Mayorga, bienvenida. Así que aquí estamos. ¿Cómo está usted, señora? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más, Tu Opinión. Recordemos que la opinión de cada uno de ustedes es muy importante. En esta noche los estamos recibiendo con Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar un poco de sus melodías. Johann Sebastian Bach nació un 31 de marzo del año de 1685. Es un músico y compositor alemán. Procedía de una familia de músicos. Sus hermanos, sus primos, sus padres eran músicos. Él es la quinta generación de músicos. Él fue instruido en este mundo de la música por medio de su padre. Todos eran músicos en su ciudad. Él cantaba en su iglesia, cantaba en algunos conciertos donde eran invitados. Es un gusto presentarles a ustedes a este gran músico alemán. Queremos escuchar sus melodías. Así es, amigos, bienvenidos una vez más a todos los que se están uniendo. Esta noche tenemos un programa muy importante, Fases de la Pandemia, donde podemos conocer e informarnos un poco más de lo que estamos viviendo hoy en día, por medio de este virus que para todos es nuevo y estamos aprendiendo a cómo ir sobrellevando la situación. Así que sin más palabras, le voy a dar el pase a Julio César Álava para que nos presente al invitado de esta noche. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias por esa introducción musical, elevándonos un poquito el buen ánimo con la música del maestro Johann Sebastian Bach. Fue el último gran intérprete del clásico barroco e inspiración para músicos como Beethoven, Richard Wagner y entre otros. Así que Bach es el gran maestro, el último gran maestro del contrapunto. Muy bien. Ok, fases de la pandemia. Bienvenida Iris y bienvenida también Ágata que se conecta en esta hora. Bienvenidos todos los que se están conectando. Este programa tiene su fuerza en sus repeticiones por redes sociales, lo verán en mi perfil de Facebook y también en mi canal de YouTube. Fases de la pandemia. No sé si está ya mi amigo, el invitado de hoy conectado. Está por allí, si le puedes decir, Isabel, que se vaya conectando. El doctor Saldaña, que es el invitado en esta noche. Muy bien, fases de la pandemia. Pues en el desorden que una epidemia puede generar, existe un orden y ese orden no todos los países ni todos los ciudadanos que nos vemos involucrados en la pandemia del COVID-19 lo hemos sabido bien y lo hemos ido aprendiendo a medida que la pandemia ha ido avanzando. Pandemia pues viene de pan y pues que significa todos y endemia de etnia, o sea, pandemia significa un tema de salud que afecta a muchas etnias. Cuando ya una enfermedad o una epidemia
surca los perímetros de una localidad y involucra a muchos países, entonces se le da la escala de pandemia. Muy bien, fase la pandemia. Para esta noche tenemos el invitado Rigoberto Saldaña, ya está aquí. Muy bien, Rigoberto, ya te voy a hacer la llamada regalona en esta noche para que nos acompañes, doctor. Pero antes que el doctor nos acompañe y que le haga la llamada para que se conecte con nosotros, déjenme decirles un poco lo importante de conocer las fases de la pandemia y cómo interactuar dentro del contexto de las fases de la pandemia. En sociología, eso se conoce como orden social, y el orden social puede ser alterado de algunas maneras. Los conflictos, los problemas de la sociedad alteran el orden social, pero es necesario que el orden que se constituye una sociedad pueda incluir el conflicto para aprender y mejorar el orden o el sistema social. Entonces, esta pandemia que trajo desorden en países sudamericanos, en España, Italia y ciudades como Nueva York, el desorden que se vivió durante los primeros meses de esta pandemia tiene un orden. Hay que entenderlo en un orden, en fases, en 3 fases importantes. Por ejemplo, hoy Bolivia vive el desbarajuste que vivió Ecuador, que está viviendo Perú o Chile, al borde del colapso de sus sistemas. Hoy se reportaron en una de las ciudades más importantes de Bolivia 6 personas que murieron en la calle. Muy bien, sin más que decir, voy a hacer la llamada regalona a nuestro invitado y voy a llamarlo ahora mismo para que se conecte con nosotros y tener su participación acertada, y lo voy a introducir de inmediato. Muy bien, el doctor Rigoberto Saldaña, de su perfil profesional puedo decir, el doctor Saldaña es médico general, es un médico de la localidad, es un médico general, trabaja, tiene 2 perfiles importantes, trabaja en la parte pública, en la salud pública y también en el área privada. Así que en la salud pública él sirve como médico en la Policlínica Gustavo Arroz, maneja la parte de heridas avanzadas de los pies diabéticos, además es jefe del cuarto de urgencias del hospital privado Lewis. Tiene 2 diplomados y parece que esa va a ser su línea, a no ser que hoy nos descubra algo privado de él, pero tiene 2 diplomados, uno en atención de urgencias y otro diplomado tiene y tiene un diplomado en medicina o médico de heridas. Así que el doctor Rigoberto Saldaña, bienvenido Rigoberto, es un placer recibirte y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Pastor Julio, por su invitación y estamos muy complacidos de poder compartir con cada uno de ustedes. Muy bien, gracias Rigoberto por aceptar, doctor, nuestra humilde invitación. Este es un espacio donde estamos tratando de orientar un poco a la comunidad y donde la opinión de las personas es muy importante. Así que, apreciados amigos, hagan sus preguntas vía chat, las vamos a leer en su momento y el doctor Saldaña con mucho gusto estará dispuesto a responderlas. Doctor, fase de la pandemia. Si nos puede introducir, doctor, un poco generalmente y luego vamos yendo fase por fase, hablando un poco y generando discusión. Pero háblenos un poco, denos un pincelazo de lo que es la fase de la pandemia del COVID-19. Hola, sí. Bueno, usted, Pastor, mencionó al inicio la definición clave de la pandemia, en la cual una definición de la OMS es que cuando ocurra una epidemia o un auge de algún tipo de enfermedad, sea viral o bacteriana, de manera muy amplia, que puede cruzar las fronteras internacionales y que generalmente puede entonces causar un gran número de infección a diferentes personas. La OMS reconoce ciertas fases para poder identificar en qué posición se encuentra cierta enfermedad. Esta va a ir desde una fase 0 y puede ir abarcando entonces hasta una fase final o una fase 5 o 6. En este caso, pues para que ir teniendo en cuenta las fases como tal, empezaremos definiendo lo que es la fase 0. En este caso, la OMS reconoce que un nuevo virus
está afectando a algunas personas. Y estos nuevos virus o estas cepas, porque no necesariamente tienen que ir relacionados con el COVID-19, puede ir relacionado cuando se detecta alguna cepa de cualquier otro virus conocido. Un ejemplo, un virus del dengue, o un virus de la malaria, o puede ir relacionado con el virus de la influenza, que constantemente se encuentran nuevas cepas. La primera fase es aquella en la cual se reconoce que hay un nuevo virus que está afectando a las personas. Y esta tiene varios niveles dentro de la fase 0. Una de ellas es que se puede identificar en esta fase que se transmite este virus de persona a persona, pero todavía su expansión o la manera como esta se puede transmitir no está clara. Y la última parte de esta fase es cuando definitivamente se identifica que se puede estar transmitiendo de persona a persona a través de diferentes mecanismos, saliva, agua, bueno, cuando hablamos de persona a persona hablamos de un contacto directo. Cuando hablamos de una fase 2, hablamos directamente de la confirmación del inicio de la pandemia. La fase 0 se relaciona al inicio de una enfermedad en una región específica, como lo fue en el caso de China, que fue en una provincia o un mercado que salió la enfermedad. En la fase 1, pues ya hay una confirmación y que ciertos virus están provocando brotes, es decir, se detectan diferentes lugares dentro de una área que están padeciendo una enfermedad o que tienen síntomas en común o en conjunto que están relacionados con algún virus en específico. Puede entonces determinarse que existe una serie de morbilidad y mortalidad identificados y que pues se identifica ya la población como tales en riesgo. La tercera fase, ya que sabemos que está un virus afectando existen los brotes dentro de un área, en la segunda fase ya no solamente se limita a una área, sino que este virus o este brote se identifica en diferentes lugares, en diferentes regiones o diferentes, en este caso, países. No sé cuántos de ustedes recuerdan que esto empezó en China y después comenzaron a identificarse casos en Japón, después nos fuimos a Italia, que fue el otro boom, España, Francia, al punto de que existe más o menos el 80%, 85% de los países del mundo que están actualmente infectados por lo que es el coronavirus o el COVID. La fase 3 se dice que es el fin de una primera ola, es decir, que la pandemia va ascendiendo hasta a un ritmo que se encuentra lo que le llaman la meseta y de ahí comienza a descender. Y esto se da principalmente en las primeras regiones en las cuales se identificó los primeros brotes. Pero esto no significa que la pandemia esté revirtiéndose, pues porque a pesar de que ya existe un fin de la primera ola dentro del primer lugar, en los otros países apenas se está incrementando los casos. La fase número 4 es aquella fase, entonces, que va relacionado con la segunda ola. Y esto se habla que se da dentro del 13º mes al 9º mes de la epidemia inicial en muchos países. Es decir, y es como lo que hemos visto actualmente en China, que en Pekín han habido unos aumentos de casos y han querido cerrar la frontera del área. Significa que el claro ejemplo de la fase 4 en la cual nosotros estamos entrando. La fase 5 es cuando se tiene relación en que la OMS informa que la pandemia ha finalizado. Finalizado en el sentido que los brotes ya han disminuido a tal punto que no hay una afección o unos diagnósticos tan marcados en las diferentes poblaciones. Y que el mismo no se va a ver hasta aproximadamente de 2 a 3 años después de la primera aparición de la enfermedad. Y posteriormente, pues ya es la fase 6, que va en conjunto, que por eso muchas veces no se toma en cuenta la fase 6, sino que solamente se toma en cuenta la fase 5 en conjunto a la 6, que es el fin de la pandemia.
Muy bien, doctor. Muy clara esa explicación, a grosso modo, de las 5 o 6 fases de la pandemia. Vamos a ir una por una y generando discusión para que su conocimiento pueda fluir y pueda ser de ayuda a las personas. Antes de entrar a analizar, doctor Saldaña, fase por fase, el proceso de la pandemia, desde la aparición del virus, de la cepa, yo quiero hablar un poco sobre la preparación. Porque esto, usando un ejemplo, si mañana usted ve que le roban a su vecino, al que vive al lado, a su izquierda, y pasado mañana le roban a la derecha, y después de 2 días le roban al que vivía atrás de su casa, ¿cuál sería nuestra posición? O sea, si yo veo que están robándole a mis vecinos contiguos, ¿cuál sería mi actitud? Entonces ahí viene la palabra preparación. Y estoy leyendo mis apuntes que los países que no están involucrados al comienzo en el brote del virus, en este caso en el resto del mundo, China comenzó, el resto del mundo, tienen una pre-etapa que se llama la etapa de la preparación, ¿verdad, doctor? De la preparación. Háblenos un poco de cuán responsable un país puede ser para prepararse. Si ya ve que en China comenzó el brote, como Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, cómo los países debieron haberse preparado para enfrentar y recibir la pandemia. Ok, teniendo en cuenta las fases de la pandemia, dentro de la fase 0 existen tres niveles, que le llaman nivel de preparación 1, nivel de preparación 2, nivel preparación 3. Como era un virus nuevo, que no había sido identificado nunca, y que se había determinado que las personas se podían contagiar de una manera acelerada, y que no estaba claro el mecanismo de la replicación del mismo, si era por agua, si era por gotas de saliva o si era el contacto con superficies. La fase 1 involucra que al tener la aparición de una cepa nueva X, les da una alerta a los diferentes países o las diferentes áreas para ir preparándose o ir coordinando paulativamente de que es algo que puede llegar a las diferentes áreas. Algo muy interesante del coronavirus es que se identificó que como era una área de turismo y que las personas podían viajar o trasladarse de una a otra, en esa fase 0 fue enseguida que los países comenzaron en algunos casos a clausurar los aeropuertos, clausurar sus fronteras. Panamá tiene más o menos aproximadamente 3 meses en los cuales los viajes han sido totalmente cerrados y solamente existen viajes por ayuda humanitaria. Eso está involucrado dentro de la fase 0. Ahora mismo, las diferentes empresas, las diferentes iglesias, estamos, por decirlo así, en una fase, por ponerle un nombre, una fase 0, una fase de preparación, pero no para una pandemia, sino para una normalidad. El país en el cual nosotros estamos actualmente está trayendo ciertas normas y requisitos para que las diferentes empresas y también diferentes denominaciones religiosas puedan ir abriendo las puertas para que sus diferentes feligreses se puedan nuevamente reunir. Este lo pongo como un ejemplo a la pregunta que usted, pastor, nos ha realizado, de que en qué momento o qué paso se debe tener o qué cosas se debe hacer cuando se identifica una nueva cepa o un nuevo virus. Hay un nivel de preparación en que involucra el conocimiento parcial de la enfermedad y de qué cosas yo debo tomar como medida. En este caso, los países: cerrar fronteras, preparar hospitales, adiestrar al personal de salud, insistir en planes de ayudas socioeconómicas y demás. Muy bien, doctor, excelente. Doctor, entonces, ¿cuál sería el órgano oficial en un país, en cualquier país, que sería la voz autorizada para producir información? Recuerden que la información, amigos, en estos casos es vital porque mitiga el dolor y el desorden, la información correcta. En un mundo donde las redes sociales crean juicios a priori, doctor, las redes sociales son también fuente de conocimiento. En cada país, ¿cuál es el órgano oficial donde la ciudadanía tiene que escuchar la información directa y verídica, doctor? Ok, cada país cuenta
con un ministerio o un órgano perteneciente al Estado que se encarga de regir la salud. En nuestro caso, y es en la mayoría de los países, existe algo que se llama Ministerio de Salud. Esta es la única fuente fiable y veraz en la cual nosotros debemos estar pendientes y corroborando las informaciones y seguir las recomendaciones que estos nos estén dando. Cabe destacar que los ministerios de salud de los diferentes países se rigen por un órgano mundial principal. En este caso es la Organización Mundial de la Salud, en la cual la mayoría de los países pertenecen. Muchas guías y muchos protocolos están basados casualmente en lo que la Organización Mundial de la Salud estipula. Y nosotros como un país, o los países de manera responsable y pertenecientes a esta organización, toman como referencia muchas de sus recomendaciones. Cabe aclarar que ciertas, por diferentes principios de país o diferentes estudios que han realizado, pueden tomar ciertas decisiones, ya sea a favor o en contra de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Muy doctor, antes de entrar a la fase, este es un tema muy largo, aquí como hay mucha tela para cortar. Hace unas semanas atrás estuvo aquí un colega suyo sudamericano, un gran médico como usted, y él mencionaba que muchos médicos en su país murieron. Enfermeros, personal de primera línea de salud murieron porque no estaban protegidos cuando atendían a los pacientes. Hablamos de las primeras semanas, los primeros días, donde fue caótico, sobre todo en Sudamérica y en Europa y Nueva York. Le pregunto, ¿cuál es el equilibrio que tiene que haber entre la opinión política y la opinión médica? Si el Ministerio de Salud de los países nuestros, hispanos, sobre todo, es el órgano oficial, ¿cómo se equilibra? Claro que usted no tiene esa respuesta, pero para hacer reflexión, ¿cómo se equilibra la opinión política y la opinión científica, que el Ministerio de Salud? ¿Cómo el ciudadano común, el ciudadano a pie puede tener ese equilibrio? Ok. Ante situaciones de emergencia, como usted en la pregunta anterior nos consultó acerca de qué entidad era la encargada de regular o de vigilar, ante estas situaciones de emergencia, la institución que está a cargo del país es el área de salud. Siempre va a existir un enfrentamiento entre la parte económica y la parte de salud. Y lo estamos viendo en todos los países del mundo. Pues las instituciones de salud están instando a que nos quedemos en casa. Las instituciones de salud o los ministerios de salud están instando a que estemos guardando distancia, de que no salgamos de nuestros hogares, al menos que no sea necesario, y nos insta a que evitemos aglomeraciones. Pero algo claro que la pandemia nos está enseñando es que no solamente afecta la parte de salud, sino afecta mucho la parte económica y monetaria. Y actualmente hay una lucha de intereses en la parte de que nos cuidamos la salud o nos vamos a quiebra, como Estado o como país o como persona. Lo ideal es seguir cuidando nuestra salud según las recomendaciones de los diferentes ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, y también ir acatando las recomendaciones que el Ministerio de Salud hace a la parte de los diferentes órganos gubernamentales en cuanto a la nueva normalidad que los diferentes países van a estar realizando en los posteriores meses o los posteriores días. Hay que ir de la mano. Seguir las recomendaciones. Muy bien, el equilibrio. Correcto. Ajá, el equilibrio es seguir lo que dice el ministerio y escuchar lo que dice la parte de economía, pero no tomar en cuenta solamente la parte de economía, ni tampoco sin descartar el hecho de que no perderle la atención a nuestra salud. Porque si nos evocamos a una de las dos balanzas, vamos a tener un desequilibrio y va a sufrir. Si no trabajamos o no existe el medio de ingreso para nuestra familia, no solamente vamos a estar afectados por el coronavirus, vamos a estar afectados por la desnutrición, vamos a estar afectados por las diferentes enfermedades que
que las personas tienen en el mundo o en el país, que la hipertensión, la diabetes, o sea que todo tiene que ir tomado de la mano. Muy bien, doctor. Ahora sí, gracias. Y vamos a entrar a las preguntas. Si tienen preguntas, apreciados amigos, háganlas. Que Panamá, sobre todo este tema debe ser tener eco en la sociedad panameña. La sociedad sudamericana está saliendo a poco y también parte de la sociedad norteamericana y la europea, pero Panamá todavía no ha alcanzado la curva, no ha alcanzado todavía el tope del contagio, y es muy importante que nosotros podamos escuchar estos consejos del doctor Saldaña. Doctor, entrando en tema, en la primera etapa de la fase, o la primera fase de la pandemia, claro que usted lo dijo técnicamente, pero allí en los artículos de divulgación que son más fáciles para el pueblo en común entenderlo, encontramos la etapa de importación de los casos, o sea, el primer caso, si es local o viene de afuera. Por ejemplo, los españoles, sin duda, ellos importaron los casos de China, pues el mundo importó los casos de China, ¿verdad? En esta etapa de la importación de los casos o de los contagios, que es la primera etapa, sería, aquí hay una recomendación que hacen ustedes los médicos: contención. ¿Cómo se entiende esa etapa de contención y cómo la familia, que es la unidad básica de la sociedad? Porque yo estoy bien que escucho a la sociedad, pero yo quiero saber qué hago yo con mi familia. ¿Cómo una familia panameña común o sudamericana o centroamericana podría hacer contención? Por favor, doctor. Ok, estamos hablando ahí más de lo que sería la fase 2 dentro de lo que es la pandemia. Cuando se habla de epidemias regionales y multirregionales. La contención, pues, involucraba que las familias o el grupo de personas se quedaban dentro de su núcleo y evitar salir, pues los casos estaban ingresando al país. Y esto se entiende fácil, en el sentido de que si está llegando la enfermedad de otros lugares y nosotros estamos fuera de nuestro hogar, vamos a estar en contacto con aquellas personas que están trayendo el virus o la enfermedad a nuestro lugar de donde vivimos. Si el virus llega o la persona llega de otro lugar y cuando llega a las calles no encuentra a nadie con quien o encontrar un nuevo huésped, no va a haber la manera de una replicación del virus. La idea de esta fase o de la contención es que si usted está en su casa y llega alguien infectado, no va a tener cómo infectar a alguien y con el virus se iba a cortar ese ciclo. Pero es difícil, pues, y al momento que se detectó el virus, en Panamá se habla que el primer caso llegó hasta en febrero. No hace mucho se habló que el primer caso de Wuhan fue hasta en agosto, porque las cámaras identificaron que había un aumento de autos en el hospital. Dentro de las páginas de internet dice que se estaban buscando muchos síntomas similares, pero la intención de que las personas estuvieran dentro de sus hogares, que el virus no encontraran a quién contagiar, y así iba a morir el virus y se iba a cortar el ciclo. Aún en estos momentos también se está haciendo lo mismo, a pesar de que hay una propagación enorme del virus en diferentes países. Si yo, ni Dios lo quiera, estoy enfermo y yo me quedo con mi esposa y mis hijos, sí es cierto que puedo contagiar a mi esposa y a mis hijos, pero el virus va a morir en mi casa. Si yo estoy enfermo y salgo de mi casa, yo voy a ser un medio de contagio para diferentes personas. Y así es muy difícil controlar esta pandemia y cualquier otra pandemia que utilice el mismo mecanismo de contagio. Muy bien, doctor. Excelente, doctor. Hagan sus preguntas, amigos. Por favor, el doctor Saldaña las podrá responder a medida que ustedes las vayan formulando por chat. Doctor, quiere decir que la fase 2 es muy importante. La fase de contención sería la parte de la defensa básica, elemental, sería la primera barrera, la primera trinchera que el virus tiene que
que sortear. ¿Por qué es difícil? Y esto es un común denominador en el mundo, no solo en el tercer mundo, sino también en el primer mundo. Es un común denominador que la gente por diferentes razones no se puede quedar en casa, ya sea porque tienen que trabajar, hay mucha gente que vive del día a día, los médicos, las personas que operan la parte administrativa de la salud, etc. Por ejemplo, Suecia, doctor, Suecia fue la oveja negra de la OMS. Suecia no siguió las recomendaciones de la cuarentena, del aislamiento social o voluntario. ¿Cómo le fue a Suecia? No sé si tiene usted datos, ¿cómo le fue a Suecia? Y cómo la comunidad científica, cómo ustedes los médicos vieron las medidas que Suecia no tomó o tomó. Ok, número uno, influye mucho lo que es el sistema de salud de Suecia. Tenía una capacidad de respuesta lo suficientemente buena para poder captar a las personas que podían infectarse. El problema de los diferentes países del cual nosotros somos y del continente suramericano es que no hay capacidad en los diferentes hospitales para manejar el volumen de personas que pueden estar contagiándose. En este caso, la otra manera de poder contrarrestar esta pandemia, la primera parte que usted dijo, pastor, y que hemos explicado es la parte de contención, de cortar el ciclo. La otra manera de cortar la infección es que todos en una comunidad nos enfermemos. Y una vez todos nos contagiemos dentro de una comunidad, nos contagiemos esta enfermedad, igualmente el virus va a morir, porque ya no tiene a alguien nuevo a quien enfermar. Y esto fue lo que hizo Suecia. Pero Suecia tenía la capacidad de respuesta dentro de su estructura, dentro de su sistema de salud, para poder atender a cada una de las personas que pudieron infectarse. Cosa que nosotros no tenemos, cosa que hubo, cosa de que Bolivia tampoco está teniendo. Estados Unidos, a pesar de que es un país importante económicamente, también tuvo sus percances y tiene sus percances. Y algo que quiero destacar es, pues, hay un país que atacó mucho y que no se habla mucho en las redes sociales ni en los diferentes periódicos, ha sido Cuba. Cuba tiene un sistema de medicina preventiva pero muy bueno. Hoy casualmente hablaba con una colega y que lo que Cuba hizo en su momento fue irse de casa en casa y con sus médicos y instauró una cuarentena, por decirlo así, obligada, y las personas se mantuvieron en su hogar y Cuba no tuvo una mayor consecuencia de la pandemia. Nosotros también hemos sido un poco rebeldes a las recomendaciones que los diferentes órganos de salud nos dicen. Y yo reconozco que yo también lo he sido en algún momento, que nos dicen que nos quedemos en casa, son días de cuarentena total, pero queremos salir, independientemente de que tengamos permiso de salir o no. Entonces, involucra mucho también lo que es la cultura, y la cultura de Suecia es totalmente diferente a nuestra cultura. Y supo manejar. Y supo manejar. Doctor, la otra cara de la moneda de Suecia es Nueva Zelanda. Usted sin duda también tiene datos al respecto. Nueva Zelanda, ya la primera ministra ya declaró casi el territorio neozelandés libre del COVID. Fue diferente, fueron medidas rígidas al comienzo, cierre de aeropuertos, cuarentena obligatoria a todos los ciudadanos, control en las calles, casi una copia de lo que China planificó. La pregunta sería la siguiente: usted es médico, no es un ético, pero tiene conceptos éticos, usted es cristiano. La pregunta es la siguiente: cuando usted habla del contagio de rebaño, ¿no? Como se le llama, ¿no? Cuando todos se contagian, que es opuesto a la cuarentena obligada, cuando un país como Suecia no cierra su mercado, no cierra su producción económica y permite que la gente, porque ellos decían, calculamos que son 3.000 muertes que van a haber y como usted bien dijo, lo vamos a manejar. Y como que quisieron echar para atrás, pero siguieron, quisieron la cuarentena, pero siguieron en su plan original. Sin embargo, eso tiene un precio ético, ¿verdad? Un precio ético que Nueva Zelanda
lo valoró diferente. Nueva Zelanda mandó toda la gente a la casa, de pronto países similares, Unión Europea, países de primer mundo, de realmente primer mundo ambos, pero allí lo que tengo, si dos países de primer mundo, uno opta por la cuarentena rígida, por las medidas rígidas, y otro no opta, yo considero, como pastor y como ético, considero que ya es un tema ético, ¿verdad? Un tema ético en ambas decisiones. No sé qué podría hacer usted al respecto. Es una pregunta bastante difícil, Pastor, porque a pesar de nuestros principios cristianos, igualmente como seres humanos pensamos en todo. Y algo que yo de manera personal lo he visto es, ok, ¿nos morimos de hambre o nos morimos infectados por el COVID? Entonces es algo bastante difícil. Y la verdad yo no quisiera estar tomando esa decisión. No quisiera estar tomando esa decisión de qué sería mejor. Definitivamente la vida humana es lo que prevalece. El bienestar de las personas, pues Dios se interesa por todos. Y si hacemos lo de rebaño, pues va a haber pérdidas humanas. Igualmente, si hacemos una cuarentena total, igualmente de una u otra forma va a haber pérdidas humanas. Vuelvo y repito, es una decisión bastante difícil y solamente nos toca a nosotros como cristianos acatar lo que la Biblia nos recomienda en la parte que nos dice que debemos ser respetuosos con las leyes que nuestros gobernantes nos impongan, siempre y cuando estas leyes no interfieran en nuestra relación con Dios. Muy bien, doctor. Eso es un campo ético bien, es un tema aparte. Yo estoy preparando, doctor, una entrega de los golpes colaterales que el COVID está ocasionando y la ética está dentro de esos golpes colaterales. Doctor, sigamos en el diálogo. No sé si hay preguntas, no sé si Isabel, tú ves preguntas allí. Dice aquí Maxwell Antonio, dice, ¿en qué nivel estamos? Buena pregunta, doctor. ¿En qué nivel estamos en Panamá y qué consecuencias traería a la población si el virus llega a mutar? Buena pregunta, doctor. Adelante. Ok, primero que todo, ya el virus ha mutado. Aquí nosotros tenemos cepas de China, tenemos cepas de España, tenemos cepas de Estados Unidos y tenemos una cepa propia. Si mal no recuerdo el nombre es A2PAN. Ya tenemos hasta no nombre. Cepa chiricana. No es chiricano. Le hubiera sido A2CH, pero es A2PAN. Así que es una cepa panameña. Ya nosotros tenemos el virus mutado aquí en Panamá. Y esa es la parte que complica el encontrar una vacuna. Porque se puede estar estudiando las estructuras moleculares, el ADN, el ARN, porque tienes un ARN, y si el virus tiene diferentes cepas, lo difícil es encontrar una vacuna que pueda atacar cada una de estas cepas. Así que el virus en esa parte pues ya la ha mutado. ¿En qué parte nos encontramos? Yo tengo mis dudas. Yo siento a la vez que nosotros no hemos llegado ni siquiera a nuestro pico máximo de enfermedad. Y si estamos hablando de eso, estamos básicamente en una fase 3. Se habla en la fase 4 de segundas olas o de segundos rebrotes dentro de la enfermedad. Podríamos decir que Panamá estaría en esa fase 4, en una fase de segundas olas. Pero en lo personal, no sé si me estoy equivocando, lo reconozco, en eso no soy epidemiólogo, pero siento que nosotros apenas estamos ingresando como se debe a nuestro pico máximo de enfermedad. Así que estaríamos en una fase 3. Doctor, la fase 3 habla sobre transmisión comunitaria, ¿verdad? De persona a persona, de grupo a grupo, de familia a familia. Doctora, hay unos datos que todos los días con mi esposa revisamos y ella me hizo la pregunta temprano. En Panamá tenemos 22.527 casos de contagios o casos acumulados, se les llama, acumulados.
pero tenemos 13.774 casos de recuperados. O sea, es gente, o sea, es un buen porcentaje, es el 50%, es bastante alto de los recuperados. ¿Cómo se entiende los casos efectivos? ¿Hacemos una simple resta aquí? Sí. Hay una página en internet que menciona los casos exclusivos de Chiriquí. La última vez que la revisé, creo que fue ayer o antes de ayer, que hablaba que Chiriquí tenía aproximadamente 531 casos, habían fallecido, creo que eran 6, y habían recuperado 200 y tantos. Que en sí, los casos totales como tal de Chiriquí son 300 y sencillo. Es decir, que a nivel global, o sea, a nivel de Panamá, como son, cada vez que escuchamos las entrevistas, son casos acumulados. País acumulado tiene 20, ¿cuánto estaban? En 22.000 hoy, ¿verdad, pastor? Sí, 22.000 y Chiriquí está con 722 hasta el día de hoy y en total en Panamá, en todo el país, 470 fallecidos. 470. Es decir, es acumulado. O sea que sí, habría que hacer la resta del 50% y sí existe en el país 13.000 personas aproximadamente que son los que están contagiando, por decirlo así, a el resto de la población. O sea que, doctor, los recuperados pueden ser también asintomáticos y pueden contagiar a otros, los recuperados. Sí, no hay un estudio 100% que confirme si una persona asintomática puede estar transmitiendo. Al inicio se decía que los niños, los bebés, no desarrollaban síntomas, pero que sí podían transmitir. A la vez también han salido estudios que al no haber síntomas, pero podían desarrollar un síndrome, que es el síndrome o la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad autoinmune. Entonces, hay muchas cosas que todavía no están claras, que hoy puede ser verdad y mañana puede ser mentira, o que hoy es mentira y que mañana es verdad. Así doctor, que todavía... ¿alguien que se recupera puede transmitir el virus o ya una vez recuperado ya el virus perdió fuerza? Ya cuando una persona está recuperada, se toman en cuenta dos criterios. El criterio de desaparición de síntomas, o sea que no hay fiebre, no hay tos, no hay nada, y que la persona se le haya realizado una nueva prueba de PCR y la cual muestre negativa. Es decir, que esta persona no va a transmitir el virus, porque ya no tiene una carga viral lo suficientemente fuerte para transmitir y tampoco para que las pruebas puedan detectar el mismo. Muy bien. Oye, doctor, aquí hay una pregunta, dice la persona que, un ratito, se me fue, la persona, bueno, que hay otra entonces que está más a la mano. ¿Qué opina de las prácticas médicas de su colega, el doctor Lescano? Muchos le apoyan, inclusive grupos de colegas y hasta nivel internacional. ¿Conoce al doctor Lescano? Yo no lo conozco. Es la doctora Lescano. Ella creo que me está preguntando de la médica del área de Panamá Oeste, que ella utilizaba antivirales y ciertos componentes de medicina natural. Como vuelvo y repito, es una enfermedad nueva. Apenas tenemos 6 meses. Se conoce todo de la tuberculosis y a la vez no se conoce todo de tuberculosis y la tuberculosis viene del año de 1900. Entonces hay muchas cosas que aún nosotros no podemos decir a ciencia cierta de que conocemos al coronavirus, al COVID-19 o al SARS-CoV-2. Hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que existe una respuesta inflamatoria exagerada y lo que se trata de hacer es disminuir la respuesta inflamatoria exagerada mediante la utilización de corticoides y que esa respuesta inflamatoria exagerada puede llevar a algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que es el acúmulo de diferentes coágulos en el pulmón. Y por eso se utiliza lo que son los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes. Y otra cosa para aclarar es que es una infección viral. No existe un tratamiento efectivo para ninguna infección viral. Llámese VIH, llámese gripe, llámese cualquiera, sino que existen muchos tratamientos de soporte. Y eso es lo que se está haciendo actualmente con esta enfermedad. Medicamentos de soporte para evitar complicaciones o disminuir las complicaciones de esta enfermedad. Excelente, doctor. ¿La persona que se recupera del COVID adquiere inmunidad? Y vuelvo y repito,
no hay base científica, pero sí se ha logrado demostrar que si usted se recuperó, existe ya la creación de anticuerpos en su organismo y lo hace más fuerte a poder tener una nueva infección por el coronavirus. Por eso se utiliza lo que es el plasma, otro tratamiento a base de plasma. Se toma estructura de la sangre de alguien que se enfermó y se le transfieren a una persona enferma para crear anticuerpos y así combatir la enfermedad. Doctor, una pregunta parecida a esa. ¿El COVID le puede repetir si alguien se recupera del COVID? ¿Puede otra vez contagiarse del COVID y nuevamente ir a cuarentena? Yo hasta el momento desconozco de alguien que haya sido nuevamente reinfectado por el coronavirus. Y he hablado con colegas y están en la misma situación. Se cree que no, que una vez ya usted le dio, ya no va a volver a tener la enfermedad. Debemos recordar que existen muchas, pero muchas cepas del coronavirus. Es más, el coronavirus es un virus viejo, pero la parte esta, la nueva estructura es la que se ha logrado identificar. Probablemente muchas personas ya se habían infectado antes de coronavirus, pero de cualquier otra cepa, pero no de esta cepa. Muy bien, doctor. Vamos terminando. Si hay preguntas, nos quedan unos minutos para despedir al doctor. Y tengo otra pregunta que tiene que ver con la fase final o la fase más agresiva, que es la fase epidemiológica, donde ya el virus está en diferentes ciudades, diferentes países, y donde ya el desorden ya es evidente. Doctor, en la etapa epidemiológica, donde un país tiene diferentes ciudades afectadas, aquí realmente la fuerza está en Panamá y creo que la otra provincia que está afectada fuertemente es ¿cuál, doctor? Aquí en Panamá. Colón, Panamá Oeste, Colón, Veraguas. Y de ahí creo que sigue Chiriquí, Bocas del Toro y pues Los Santos, que hemos visto que en 13 días no ha reportado ni un solo caso. Ok, muy bien, gracias. Cuando está ya esa etapa de la etapa epidemiológica, donde ya es un caos total, aquí todavía gracias a Dios, no hemos llegado al caos total como lo vivió Ecuador, como lo vive hoy Bolivia, Chile y Perú, caos total. Doctor, una práctica existió. Un mandatario sudamericano, hispano, dijo que, bueno, en los primeros días, todo esto fue en los primeros días, cuando se aprendía en el camino, dijo, quédense en casa porque no va a haber abasto en los hospitales y no queremos decidir a quién salvar, a los mayores, a los adultos mayores o a los jóvenes. O sea, y eso giró por todo el mundo. Entonces, doctor, en esa etapa epidemiológica donde colapsan los sistemas de salud, ¿cómo el médico común, por así decirlo, cómo el médico común tiene que lidiar con su ética cuando tiene que decidir a quién le da el respirador o el ventilador? Por favor. Ok. Se tienen que ver muchos factores. Y se practica básicamente lo mismo cuando hay un accidente masivo. O en una guerra, se mira al que tiene más posibilidades de sobrevivir. Suena algo duro y falta de sensibilidad y de humanismo. Pero en medicina, en esas situaciones, se valora quién, vamos a utilizar esta parte, quién es, no quiero utilizar la palabra productivo, pero, sí, pero se toma en cuenta mucho es que vamos a poner el ejemplo básico, hay un accidente y tenemos a alguien de 90 años de edad, independientemente de que no tenga ninguna enfermedad severa. Está con heridas múltiples y pues necesita ayuda, pueda que esté en paro. Y tenemos a un joven de 28 a 35 años que se está desangrando porque tuvo la amputación de una extremidad. Si vemos el punto de vista de productividad
a pesar de que el joven tiene la amputación de una de sus extremidades, por lógica se entiende que el joven de 25 a 30 años tiene mayor esperanza de vida, puede ser de mayor provecho o puede ejercer más, puede trabajar por el país o tiene mayor funcionalidad. Se toma en cuenta en esas cosas, esos factores. En cambio, a pesar de que el otro señor está en paro y que puede salir del paro, pero ya tiene 90 años. En David, no sé si aún o en Panamá eso está sucediendo, pero eso es un ejemplo de cómo se tomarían las decisiones en esta epidemia. Y me imagino que eso también ha sucedido en los diferentes países. Se toma en cuenta las enfermedades crónicas que tiene la persona. Si una persona que ya tiene, qué sé yo, daño renal, entonces hay algo que se llama falla multiorgánica. Si ya tiene falla multiorgánica, se valora que a pesar de tantos tratamientos no va a revertir, y si va a revertir va a quedar con muchas secuelas. Pero tenemos a otro paciente que también está delicado, pero no está en esa fase. Se toma en cuenta esa parte de cuál tiene a largo plazo mayor esperanza de vida, a largo plazo más posibilidades, exacto. Doctor, y para sacarlo del agua caliente que lo metí, doctor, para sacarlo para que cualquiera, si uno no piensa la respuesta, me van a terminar odiando en Instagram y en las diferentes redes sociales. No, doctor, para sacarlo de esa agua caliente, doctor, es un campo ético, correcto. Por ejemplo, en España ahora algunas voces de derechos humanos están diciendo que la mayor cantidad de personas afectadas o que murieron en España son personas adultas mayores, abuelitos. Y la gran mayoría de estos números pertenecen a casas o asilos de ancianos. O sea que lo que están intentando decir los derechos humanos al gobierno español es que dejaron morir a los viejos, ¿verdad? Ahora, diferente es lo que pasa en Hispanoamérica. Aquí es diferente, pero aquí hay mucho infectado joven. Hay gente de 25 años a 40 años infectados. Es como un 50-50. O sea, aquí pues va a ser más, si se llega a ese nivel, va a ser mucho más complejo la toma de decisión. Por ejemplo, en Ecuador, pues eso pasó. Había mucha gente joven de 25, 30 años y le dieron pues el paso a los jóvenes. Solamente como para reflexionar, no tiene que esta pregunta contestarla. Si no quiere, no la conteste, pero solo para hacer reflexión a los oyentes y los que ven esto en repeticiones. Yo creo que se podría hablar en algún momento de una eutanasia globalizada, ¿verdad? Cuando hablamos de eutanasia en el campo ético, en la bioética de la medicina, aunque la bioética pertenece a todas las ramas, pero la medicina es la bandera de la bioética, la eutanasia es concienzada con la familia del paciente o previa en un testamento, en una voluntad legalizada del paciente. Pero aquí no, pues aquí el caos reinaba en países sudamericanos, en España, en Europa, y entonces los médicos tomaron la decisión, obviamente apoyados por la parte gubernamental. Esto sí tiene que darnos reflexión a nosotros, porque uno de los golpes colaterales que yo veo, doctor, que el COVID que ha pegado es al respeto a la vida, es al respeto a la vida. Y no hay ángeles ni demonios, ni culpables inocentes, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Así es. Creo que la mejor reflexión es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación. Lo ideal y lo esperado para cada uno de nosotros y de los que nos están viendo es no tener que padecer esta enfermedad. Pero sea esta enfermedad o sea cualquier otra, lo que nosotros debemos estar es preparados para ese segundo encuentro con Cristo Jesús. Si Cristo viniera en estos momentos, nosotros estaríamos preparados. Si Cristo viniera mañana, nosotros estaríamos preparados. Si nos llegamos a infectar por el coronavirus mañana o pasado y nos llegamos a complicar, estaríamos ya dispuestos con esa enfermedad a Cristo Jesús. Siento que más que practicar una eutanasia, y ahora hablando del punto de vista espiritual, si yo me llego a enfermar, y hablo de mi persona,
no sé si me voy a complicar o no, o sea candidato para que me puedan salvar, me puedan intubar o puedan aplicarme las diferentes técnicas de reanimación, pero debemos preocuparnos más si logramos sobrevivir o no es. Si morimos, tenemos la plena confianza de que cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez resucitaremos. O si no nos enfermamos y si estamos vivos, igualmente estamos esperando con gozo actualmente el retorno de Cristo Jesús. Siento que esa debe ser nuestra primordial pensamiento. Pensar en que sea la razón por la cual estemos en este mundo, o si nos vayamos a enfermar o no, que estemos preparados para el retorno de Cristo Jesús. Excelente. Amigos, el doctor ha hablado desde el balcón del cristiano, del médico, científico, habló y ahora está hablando su conclusión muy atinada, muy espiritual, así que es así como recibimos la conclusión del doctor Rigoberto Saldaña, médico general, nuestro invitado de lujo en esta noche, como todos los invitados con credenciales para hablar de los temas que se les ha propuesto. Gracias, doctor, por esa reflexión importante, por su conocimiento y gracias por acompañarnos. Yo quiero dejarlos a ustedes haciendo un alcance a lo que el doctor dijo, estar siempre preparados para enfrentar la vida desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual y sin desmerecer los consejos que el doctor y otras personas nos pueden dar en este contexto de pandemia. Que el Señor los bendiga. El próximo miércoles tendremos un programa del todo especial, algo que el doctor tocó también entre líneas, es cómo generar dinero. Vamos a hablar sobre cómo emprender en tiempos de pandemia. Así que no se pierdan el próximo miércoles. Y el siguiente estaremos hablando sobre el COVID y la primera línea. Vamos a ver cómo vive un médico de urgencias de un hospital público y cómo vive un paramédico en la primera línea. Así que esos serán los temas de los dos siguientes miércoles. Y el tercer miércoles estaremos hablando sobre los golpes colaterales que el COVID está dejando. Doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y a todos buenas noches. Muchas gracias. Fue tu opinión. Gracias, doctor. Tu opinión, el lugar donde tu opinión es importante. Gracias por sus comentarios y sus preguntas, doctor. Otra vez gracias. Y nos vamos con Joan Sebastián Bach. Nos vemos próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos con el maestro del contrapunto, Johann Sebastian Bach. Inspiración para el joven y otros. Chao. Verán este programa en Instagram, en mi Facebook y en mi canal de YouTube. Buenas noches, nos vemos. Gracias por su sintonía, gracias por preferirnos. Miércoles 8 de la noche, nos vemos la otra semana. Chao.